lo más importante, aparte de la orientación que nos dan las herramientas para hacer el trabajo de campo, la población y la muestra, yo resalté acá sobre las variables de estudio, variable independiente, qué tipo la pregunta de investigación y todo lo relacionado al cuestionario. Entonces, de alguna manera, todas estas herramientas tienen que ayudarnos o de alguna manera este, va a respaldar el trabajo de investigación, o lo va a rechazar, en todo, va a reforzar tu tesis, o de alguna manera va a decir lo contrario. Eso es lo que he podido leer un poco y resumirlo. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más que nos quiera hacer Después algún habla de mucha comentario? teoría, ¿no? El 92. Yo, doctor. Sí, por favor, adelante. Bueno, en una parte de este capítulo también nos habla sobre los componentes de la metodología de encuestas, ¿no? Se orienta harto a la metodología de las encuestas, donde nos da ciertos elementos que deben tener y deben cuidarse, como por ejemplo el diseño de las encuestas, donde nos indica que es importante identificar el propósito que tiene esa encuesta que vamos a realizar, el por qué se la va a realizar, también especificar la forma en cómo se van a recolectar esos datos. También dice que es importante identificar la población y la muestra, el tamaño que esta va a tener y qué medios, identificar el diseño del muestreo que se va a utilizar, que puede ser de primer nivel o multinivel. También identificar los procesos de selección de individuos, y ahí habla del tema de la aleatoriedad, que es importante para una buena muestra. También habla de identificar las estrategias y características de estos individuos que van a tener y el número de personas que va a tener la muestra. También nos habla aparte sobre las encuestas de la instrumentación que se va a utilizar. Nos indica que es importante recalcar si es un instrumento de creación propia o tiene alguna modificación, es algún instrumento que ya existe y estamos haciendo alguna modificación, etcétera, y da una serie de normas para utilizar los instrumentos en la investigación. Y también dice que es importante demostrar la confiabilidad del instrumento. También habla una parte de las variables de del estudio, que es importante que la selección de la metodología relacione las variables con las preguntas o hipótesis del instrumento. Después, bueno, eso por ahí. Perfecto, muchas gracias, Germán. Sí, ¿alguien más que nos quiera comentar? Adelante. Sí, Yo, algo profesor. que es muy importante resaltar, y en contraste con el siguiente artículo del capítulo 9, que es, es cualitativo, más complejo, y es que es la parte de la validación, ¿no? La parte de la validación cuantitativa es posible hacerlo mediante métodos estadísticos, por ejemplo, muy relacionados al método experimental, y se puede comprobar la hipótesis, ¿no? En cuestión. En contraparte con lo que nos indica el capítulo 9, que la hipótesis no puede ser sentada a priori. Esa fue una parte que me llamó mucho la atención, bastante interesante, y la verdad que para profundizar más el siguiente capítulo, porque creo que el método en el que encontramos mayores dificultades, mucho, ¿no? El cualitativo.
no hay que perder la objetividad, y también la muestra, bueno, hay una serie de métodos y de herramientas que plantea el capítulo, muy interesante, más allá de lo que conocíamos de los métodos cuantitativos, que son a mi parecer, al ser más objetivos, son más simples, ¿no? Y comprobables. Otros tienen mucha subjetividad y dependen mucho del observador y del encuestador. Pero básicamente quería resaltar ese detalle, ¿no? Ese contraste. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Sí, profesor. Sí, Hay una parte que llama la atención en el método cuantitativo. Si bien decían los compañeros, establece los métodos, las mecánicas, las encuestas, la estructura, ¿cierto? Hay una suerte de detalle acerca de las amenazas que pueden comprometer el tema de la validez del documento, ¿cierto? Y considera lo que son para la validez interna, básicamente, ¿cierto? Habla acerca de la amenaza de tipo histórica, de la madurez, de lo que es el tema de la regresión, la selección, ¿cierto? Entonces, si bien hay elementos que pueden coadyuvar a comprobarla, también hay amenazas que nos pueden comprometer sería la validez de la demostración de la hipótesis, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, de hecho, cuando hablamos de métodos cuantitativos, estamos refiriéndonos de que obviamente nuestra investigación es de tipo cuantitativa. Algo que debemos tener en cuenta es dos términos. Uno, lo que es validez. Como ustedes recuerdan, no sé si en alguna clase previa definimos de que la validez podemos decirla de dos tipos. La primera y la segunda, entonces en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. La validez interna, lo que nos mide, precisamente se trata de que, como ustedes saben, midamos lo que debemos o queremos medir. Si yo quiero medir liquidez, debo medir liquidez, no debo medir rentabilidad, ¿no? Entonces, el primer punto es la validez interna. A lo mejor yo le llamo algo a indicador de riesgo, por ejemplo, que no es indicador de riesgo, es otra cosa. Y ahí tenemos que utilizar lo que es operacionalización de constructo. Muchas veces, como ustedes saben, también hay algo que no es observable directamente en una realidad, sino que tenemos que ir a una definición para que a partir de esa definición recién podamos establecer el indicador. Hay otras variables que por sus nombres per se se la puede medir fácilmente. Por ejemplo, si hablamos de tasa de deserción escolar, es fácil medirla, no es simplemente saber cuántos no van a la universidad, el total. Pero hay otras variables que no están así. Por ejemplo, hablar de riqueza financiera, ¿cómo mido la riqueza financiera? Entonces, a eso se refiere la validez interna. El otro elemento también es la validez externa, que esa validez externa se refiere más que todo a la generalización, ¿no? Con base en mi trabajo es aplicable en todo el mundo, la metodología que yo utilizo la pueden utilizar en Estados Unidos, México, India, China o no. Entonces, nuestro trabajo puede tener validez interna, o puede tener validez externa. Lo más importante es la validez interna. Lo más importante es medir lo que se desea medir. No necesariamente de que mi trabajo sea reproducible en otro lugar, ¿no? Sino básicamente que tenga la validez interna. Y la otra es el término de la confiabilidad. Que la confiabilidad se refiere a la consistencia en los resultados. Entonces, esos son elementos importantes que se deben considerar en el tema del diseño cuantitativo.
¿Alguien más que nos quiera señalar algo adicional? Valeria, ¿usted nos puede comentar su trabajo? ¿Cuál es la metodología que plantea utilizar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, la metodología que yo pienso sería un método mixto, no tanto porque pienso realizar entrevistas, no encuestas como lo planteé en un principio, y, y estaba leyendo, ¿no? Un poco también que trata de ser un método más deductivo. ¿Ah? Entonces, usted ya no va a realizar encuestas. No, serían entrevistas específicamente a estas empresas, ¿no? Que ya se encuentran utilizando este tipo, ¿no? de tecnología. Ujú. Ya, Serían entonces, entrevistas ahí, más personalizadas. ahí eso vamos a y hacer, vamos a hacer énfasis en lo que es Cualitativo. cualitativo y método mixto. Así es. Bien. Este capítulo más que todo está orientado a lo que es la utilización de instrumentos. Si, por ejemplo, alguien quisiera trabajar con encuestas, de igual forma que en estudios correlacionales o en análisis de dependencia. Bueno, en estudios correlacionales no importa cuál es la variable dependiente o cuál es la variable independiente. Sin embargo, cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de regresión, Y depende de X, o queremos buscar algún tipo de dependencia, debemos tener lo que es una variable independiente, como lo mencionaba Hugo, una variable independiente, independiente, y también debemos tener lo que son las variables de control. ¿Se recuerda cuáles eran, qué significaban las variables de control? ¿Qué dice Cristian? ¿Cuáles son las variables de control? Si no me equivoco, son las que nos ayudan a estar dentro de los parámetros. Las que nos ayudan para... Estar dentro de los parámetros, o sea, de no salir tan sesgado. Sí. A equivocarte. No me acuerdo muy bien. Las variables de control nos sirven para incorporar otras variables alternativas de explicación. Y está explicado por X, pero sobre Y no solamente es un factor, sino hay otras variables que también inciden. Eso es lo que se conoce como variables de control, factores alternativos de explicación. Aquí hay un cuadro. Doctor, entonces, en los estudios correlacionales no habría necesidad en el protocolo de hacer en la hipótesis un variable dependiente, independiente. Habría que corregir eso. Sí, no es necesario, simplemente se menciona como factores asociados. Factores asociados. Aquí hay un elemento que es central, se los voy a compartir. Cristian, aprovechando, ¿usted nos puede explicar este cuadro qué significa? Este cuadro es... Son los criterios de selección de capítulo. Sí. Ahorita mi PDF lo voy a ver. ¿Lo pueden visualizar? Sí, un poco borroso. Estoy buscándolo en mi... ¿Se ve Acá. borroso? Sí.
Los criterios para escoger la prueba estadística. Sí. Ese más o menos depende de nuestro estudio, nos da las herramientas, las estadísticas, porque más adelante, o sea, más atrás en el paper dice que nuestros estudios tienen que ser estadísticamente probables, significativos, entonces no, depende de nuestros estudios, nos Claro. va a hacer ciertos test, digamos. Es un cuadro que nos ubica, digamos, en por dónde va a ir nuestro estudio, o sea, bajo qué herramientas podemos utilizar, instrumentos. Por ejemplo, fíjense en la primera fila. Si tenemos una pregunta en la cual es de comparación, yo comparo el grupo A, el grupo B, y por lo tanto tengo una variable dependiente y una variable independiente. No tengo variables de control. Si mis variables son continuas o discretas o categóricas, discretas, y estas variables tienen una distribución normal, yo puedo aplicar el estadístico T. ¿Cuál sería un ejemplo acá? Por ejemplo, supongan de que tengo la empresa que utiliza una estrategia, llamemos la estrategia A. Y la misma empresa utiliza otra estrategia, estrategia B. ¿Ok? Y según estas estrategias hay resultados que son cuantitativos. Por ejemplo, no sé, el retorno esperado sobre el patrimonio o el ROA. Entonces tengo estrategia A, estrategia B, resultado. ¿Qué es lo que hago? Si los resultados son variables continuas y si estas variables tienen una distribución normal, puedo utilizar el estadístico T para comparar si existen diferencias estadísticamente significativas entre utilizar una estrategia o utilizar otra estrategia. Lo mismo podemos hacer cuando tenemos más de una variable explicativa. Ahora son dos variables explicativas. Cada estrategia, ahora, no sé, por ejemplo, la política de dividendos va a ser diferente o, no sé, la política de gasto administrativo o gasto en marketing, publicidad, investigación y desarrollo va a ser diferente. Y quiero ver cómo eso impacta en los resultados. Entonces tengo más de dos variables que tienen variabilidad, ¿no? Como fuente de explicación. Entonces tengo una estrategia donde hay dos variables explicativas o más y tengo otra estrategia. Quiero ver cómo esto incide en la rentabilidad de la empresa. Puedo hacer un análisis de varianza. Esto, desde luego, asumiendo distribuciones normales. ¿Qué sucede cuando las distribuciones no son normales? No puedo hacer ni análisis de varianza ni análisis de covarianza. Aquí hay un estadístico que se llama el U-Test-Mann-Whitney. ¿Okay? Entonces, esto es asumiendo de que las variables no tienen una distribución normal. Si solamente quiero hacer asociación entre las variables y tanto la variable dependiente como la variable independiente son categóricas o discretas. ¿Cuáles son las discretas? Son las enteras. 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, ambas variables, dependiente y independiente, no tienen una distribución normal. Ahí, para poder verificar si están asociados o no, ahí lo que debo hacer es utilizar una prueba no paramétrica, lo que se llama una prueba chi cuadrado. Por otra parte, si yo quiero relacionar variables, ambas variables son continuas y tienen una distribución normal. En ese caso, por ejemplo, simplemente para ver cómo se asocian las variables ante un nivel determinado de significancia estadística,
puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Si de igual forma quiero analizar relaciones de variables o efectos de análisis de dependencia, ambas variables, dependiente, independiente, son continuas, puedo hacer un análisis de regresión. Y por otra parte, si quiero relacionar variables que son categóricas o discretas, no tienen una distribución normal, ahí ya, y quiero correlacionar, no puedo aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Lo que debo aplicar es el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Okay? Entonces, este es un análisis, es un cuadro que nos resumen cómo podemos utilizar un conjunto de herramientas estadísticas acorde a la pregunta de investigación que voy a hacer. Si es de relacionar variables, si es de análisis de dependencia, o si es de comparación de grupos, o si es asociación entre grupos, ¿no? Y desde luego ahí toma en cuenta si mis variables son normales o no normales en su distribución y si son continuas o discretas. Y, Doctor, ¿nos puede dar un ejemplo de la última, de la relación de variables cuando una es continua y otra categórica en las últimas dos filas? bien. Por ejemplo, quiero relacionar, bueno, en temas de variables continuas, quiero relacionar cómo valga la redundancia. De continua a continua, ¿usted dice? Ajá, una diferencia entre la penúltima y la última. Ya. La continua es que yo haga una regresión. Mi variable dependiente es el rendimiento. Y mi variable independiente es el riesgo. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ambas variables están expresadas en porcentaje. Porcentaje de variabilidad del retorno en el caso del riesgo y el rendimiento promedio de una serie de tiempo en el caso de la variable dependiente. Entonces ahí puedo hacer una regresión, ¿no? En el otro caso, quiero ver cómo influye, no sé, el tipo, este análisis se hace más que todo para determinar las tasas de interés de los bonos según su calificación de riesgo. ¿Cuál es mi variable independiente? La calificación de riesgo. Por ejemplo, si una entidad tiene calificación AAA, eso va a ser igual a 1. Si tiene AA, va a ser igual a 2. Si tiene A, va a ser igual a 3. Son números enteros, ¿no? Acuérdense que las calificaciones de riesgo son letras. Por lo tanto, son categóricas. ¿Y eso qué significa? Significa de que en la medida de que la calificación de riesgo se va deteriorando, ¿qué va a suceder con la tasa de interés del bono de una empresa, por ejemplo? Va a subir, ¿no es cierto? Entonces, ahí mi variable categórica es codificada con números enteros. Eso es si es regresión. Si solamente es asociación, hago el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Por qué? Porque una variable es categórica. Esa variable que toma valores enteros. Usted podría, por ejemplo, en el caso de su tesis, usted podría correlacionar, si quiere ver la relación entre los países y sus tasas de interés promedio. No sé. Vamos a suponer de que usted puede clasificar los países en desarrollados, en vías de desarrollo, y supóngase de que
por ahí usted pudiera clasificar a los países como el umbral de pobreza, no sé, o umbral inferior. Y usted le asigna calificaciones, 1, 2, 3. Y eso lo puede relacionar con, por ejemplo, las tasas de interés, ¿no? Entonces, ahí podría sacar una correlación, no con base en Pearson, porque Pearson requiere que ambas variables sean continuas, sino con base en Spearman. No sé si ahí queda mejor. Sí, me quedó claro. Sí. Entonces, Profesor, sí. una cosita, profe, para que me quede clara la idea. Entonces, cuando hablamos aquí de las variables, puede ser cuantitativa, la parte continua, y cualitativa, lo que dice categoría. ¿Estoy en lo correcto Categórico. o no? Sí, ¿Es correcto. lo mismo que decir cualitativo? Ok, gracias. Lo cualitativo lo podemos hacer cuantitativo en términos de variables. Lo podemos hacer, ¿no? Discreta, ¿sí? Sí, Sí. discreto, perdón. Discreto, sí. Orden, primero, segundo, Sí, A, B, C, categoría, etcétera. exactamente. Podemos clasificar, si yo, lo continuo también lo podemos clasificar como discreto. Por ejemplo, yo puedo clasificar, no sé, los estudiantes de un curso o de una universidad según cuartiles, ¿no? Por ejemplo, el cuartil más alto lo puedo interpretar como mejores alumnos. El segundo cuartil lo puedo interpretar como alumnos buenos. La mediana o hasta el tercer cuartil como alumnos regulares. Y el cuarto cuartil ya lo puedo clasificar como alumnos con calificación en estrato inferior. Y eso le puedo dar valores 1, 2, 3, 4. Entonces, a lo cuantitativo, por cuartiles o por deciles, también les puedo hacer interpretaciones discretas. Como al revés, como de lo cualitativo también lo puedo llevar a cuantitativo. Ok. Sí. Entonces, digamos que esto es la parte esencial en esta lectura. No sé si alguien nos quiera complementar con algo adicional. Hay algo que mencionó Vladimir que es muy importante. Sobre todo lo que son las amenazas a la validez. Y hay varios tipos de amenazas. Especialmente, ya sabemos de que lo que más nos importa son las amenazas a la validez interna. ¿Y cuáles son esas amenazas? Hay una que se llama de historia. La historia está vinculada con lo que es el ambiente, el entorno. Por ejemplo, con base en su investigación, imagínense de que ustedes ahorita ya lo hubieran tenido terminada su tesis y resulta de que, como ustedes saben, tienen un capítulo que le dedican al tema de los factores de entorno. Por ahí, Diego, por ejemplo, nos mencionaba el análisis PESTEL, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, ustedes realizan análisis de entorno. Y viene ahora el COVID-19. ¿Eso cambia la historia de su análisis de entorno o no cambia? Sí, lo cambia. Hay incidencia en factores políticos, económicos y sociales. Incluso puede llegar hasta ecológicos, ¿no? Depende de qué se proyecte, ¿no? En el análisis actual y lo que se está planteando para el futuro inmediato, ¿no?
Entonces, Obviamente, si se plasma en la escala de Likert, va a variar la valoración, la ponderación de cada uno de los elementos. entonces la historia es importante como ambiente, como un ecosistema económico, como usted lo señalaba, económico, político, social, que puede afectar a la validez y a lo que querramos medir. Otros elementos también se refieren con la maduración. Estos, especialmente cuando trabajamos con personas a las cuales vamos a entrevistar, que, por ejemplo, Valeria, no sé, voy a poner un ejemplo, que usted tenga que trabajar con algunas personas y estas personas son importantes porque ustedes le van a proveer de información. Entonces, puede ser de que los participantes experimenten cierto cambio a lo largo de la investigación y que pueda afectar a los resultados de la investigación. Usted tuvo un día malo, por ejemplo, Valeria, supongamos, va con la persona que le va a dar la información, tiene una discusión o algo y por lo tanto el tema del cambio, ya esto es de manera personal, puede influir también en el tema de la investigación. Otro punto importante es que está vinculado con las personas, empresas que seleccionamos, que muchas veces no es que sean representativas, sino que son los valores atípicos. Y por lo tanto, si son valores atípicos, no van a reflejar necesariamente algo que sea generalizable, ¿no? Sino que son situaciones muy puntuales. Y por lo tanto, esto también puede llevarnos, como hemos tomado una muestra sesgada, por lo tanto, pueden llevarnos a conclusiones sesgadas, que no es una generalización, sino son muestras. Las conclusiones vienen a raíz de las muestras, ¿no? Y por lo tanto, también este es un elemento que afecta a la validez, perdón. Los auditores, aquí tenemos 3 auditores, usualmente utilizan, cuando quieren encontrar algo, utilizan una muestra, ¿cómo le llaman? Muestra direccionada, ¿puede ser? Nada que ver. ¿No? No hay muestra direccionada. Utilizamos, podemos hacer un muestreo estadístico Muestreo dirigido. o podemos utilizar un muestreo aleatorio, ¿cierto? Pero esa aleatoriedad no es de tipo determinística. En realidad la aleatoriedad se determina como que randomizando el número de las filas, digamos, ¿no ve? Claro. Pero cuando uno quiere volver a randomizar, obviamente el random no le da lo mismo porque no tenemos un elemento con base para generar esa aleatoriedad. Sí. Sí, correcto. Lo que mencionaba es que muchas veces podemos hacer un muestreo que va a estar dirigido hacia algo porque queremos de que los resultados salgan de cierta manera. Entonces, ahí también hay un problema. Hay otro problema que afecta a la validez que se llama la mortalidad. Y esta mortalidad está relacionado con los participantes que no terminan o que no terminan hasta que la investigación culmine, sino que se van antes, ¿no? Entonces, eso también afecta a la validad. Y la otra es de que si hacemos un experimento, por ejemplo, con una empresa y con otra empresa, hacemos un experimento, la posibilidad de que entre las unidades puedan comunicarse, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya el experimento se cae.
Entonces, eso es el riesgo de difusión en el tratamiento. Y hay también otras amenazas a la validez. Por ejemplo, el tema de las pruebas estadísticas, el tema del manejo de la información, y que por lo tanto podrían llevarnos a problemas de validez. Entonces, estos elementos debemos tomarlo en cuenta. Y hay otros elementos también que se mencionan si es que alguno de ustedes en algún momento quisiera llevar una investigación con base en encuesta. Aquí es importante señalar de que cuando se manejan con encuestas hablamos de investigaciones probabilísticas e investigaciones no probabilísticas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente de que la investigación probabilística viene de una muestra que es determinada de forma estadística por un método de muestreo aleatorio simple, estratificado, conglomerado, etcétera, pero no solamente es el muestreo, sino es el procedimiento en el muestreo. Porque yo puedo determinar una muestra que me va a dar un determinado número, sin embargo, en el momento de cómo lo selecciono, que no sea aleatorio, por lo tanto, ahí ya implica de que es de tipo no probabilístico. Entonces, esto es como una tómbola, ¿no? Yo meto 1000 bolillos a una tómbola y selecciono aleatoriamente de la tómbola y solamente considero los que salieron de la tómbola, no aquellos que no fueron seleccionados. Y por lo tanto, no existe la posibilidad del reemplazo. Entonces, esos son términos bastante fuertes y en este capítulo del libro nos menciona una serie de procedimientos, estrategias que debemos utilizar para aplicar un instrumento o un cuestionario. ¿Algún comentario hasta acá? Bien. ¿Les parece, Eso compañeros? se debe, sí. Sí. No, decía que en función a los datos, como usted mencionaba, que puede haber situaciones que arrojen un resultado distinto al esperado, pero no necesariamente es por los datos que hemos obtenido, como es al azar, nos arrojó un resultado no esperado, se podría decir. Sí. Tendríamos que tomar otra muestra, cambiar método. Una vez ¿Cómo? yo tenía un compañero de que él presentó unos resultados y dijo, la teoría está mal, yo estoy bien. Y mis resultados son contrarios a los que plantea la teoría. Lo que le dijo el profesor es que lo primero que hay que pensar, que antes de que la teoría está mal, el que está mal es uno, ¿no? Porque sus datos no son representativos, porque están sesgados o porque el análisis estadístico que ha realizado es incorrecto. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que debemos hacer. ¿Okay? Bien, ¿les parece, compañeros, si nos damos unos 15 minutos de descanso? Y vamos a las segundas dos lecturas. Entonces, antes que nos vayamos, sí. Okay. Una consulta. En la lectura también dice del Sí, procedimiento. Adelante. Digamos que si el procedimiento nosotros lo copiamos, dice que tenemos que tener el ok, digamos, del lugar donde estamos sacando. Pero, ¿y qué pasa si, digamos, yo no lo conozco al autor? ¿Cómo hacemos eso si yo quiero copiar un procedimiento de una parte y otro procedimiento de otra parte? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso si quisiéramos hacer, digamos? Bien, en el caso de las encuestas es un poco más complejo. Hay algo que se conoce como instrumento validado.
Un instrumento validado es cuando un instrumento es lo mismo que un cuestionario. El cuestionario debe realizarse la validez y la confiabilidad. El análisis de validez se realiza mediante técnicas de análisis factorial, análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio. El análisis de confiabilidad se realiza a través de una prueba de Cronbach, alfa de Cronbach. Y en tal sentido, si yo voy a utilizar un cuestionario que ya ha sido validado, lo utilizo, pero debo citarlo. Y el problema es de que si voy a utilizar un cuestionario que ya ha sido validado, pero lo voy a modificar, ahí debo pedir permiso. Es como, ¿se acuerdan, no? De copiar imágenes, y aunque lo cite, debo pedir permiso, es exactamente el mismo tratamiento. Pero si no utilizamos si no utilizamos cuestionarios y simplemente lo que hacemos es tomar en cuenta un enfoque metodológico de alguna investigación previa con una cita apropiada es suficiente. Ya, ok. Gracias, doctor. Sí, Verónica. Bien, vamos a dar una pequeña pausa de 15 minutos, así vamos a tomar un poquito de agua y nos vamos a estirar. ¿Les parece? Perfecto. 15 minutos. Ok. Claro.